Dejamos a Jesús en el verso 26 de Marcos 14. Y si tiene su Biblia, vaya conmigo, por favor, ahí. Marcos capítulo 14, estamos ya terminando el Evangelio según San Marcos. Jesús está orando con sus, todavía no está en Getsemaní, estaba celebrando la cena de la Pascua, ¿se acuerdan? Entonces el verso 26 dice que cuando hubieron cantado el himno, ¿qué tantos saben que Jesús cantaba? ¿Saben que Jesús cantaba? Did you know that Jesus sang? Ok, Jesús cantaba. ¿Saben que Jesús danzaba? Sí, Jesús danzaba. Era hombre judío y debe de ir usted para Israel con nosotros. Cuando vamos al servicio de Shabbat, el viernes en la tarde, cuando está poniendo el sol y empiezan a llegar todos los hombres con los rabinos adelante, danzando y alabando a Dios y cantando, es algo bien hermoso. Pero sabemos cuál fue el himno que ellos cantaron. ¿Okay? Fue el Salmo 118. Ese es el himno tradicional que cantan durante la Pascua. Acaban la Santa Cena, cantan el himno y luego se van al Monte de los Olivos. ¿Qué tanto se acuerdan cuando estuvimos en el jardín de Getsemaní en marzo, orando en el Monte de los Olivos? Nuestra hermana Mendy la llevaron en moto. ¿Verdad? Pero estuvimos ahí. Entonces vamos ahora al jardín con Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, vamos a leer hasta el verso 50. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esa es una profecía en Zacarías 13:7. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús habla otra vez de su muerte, que todos se van a escandalizar de él, lo van a abandonar, lo van a dejar solo y va a morir. Pero va a resucitar y después de que él resucite va a ir delante de ellos a Galilea. ¿Ok? Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué tantos creen que Pedro sentía esto de su corazón? Sí. Él lo está diciendo del fondo de su corazón. Pedro era una de esas personas que hablaba lo que sentía. No pensaba antes de hablar, él nomás sentía algo, lo hablaba. Y entonces Pedro le dice, le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro dice: yo nunca. Y Jesús le dice: no me vas a negar una vez, Pedro, me vas a negar 3 veces. Dice: mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Okay. No vamos a ser muy críticos de los discípulos, porque ellos sentían esto de todo corazón. Y déjenme hacerles una pregunta. Si Jesús estuviera aquí y nos dijera lo mismo a nosotros dijéramos lo mismo. No, Señor, yo no. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Los discípulos lo aman y lo aman sinceramente. Pedro lo ama y lo ama sinceramente. Déjenme explicarles algo que quizás usted no entiende de la cultura judía. Era muy importante para los hombres estudiar bajo un rabino. ¿Okay? Eso era muy importante. A los niños judíos, desde la muy temprana edad, les empezaban a enseñar los libros de la ley. Y para la edad de 12 años, un niño judío le podía citar los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Lo sabían, ya habían sido instruidos desde muy pequeños.
Y era muy importante para un hombre judío estudiar bajo un rabino, que un rabino lo adoptara, por decirlo así, y él lo instruyera, y era muy importante para los judíos. Pero cuando encontramos a Pedro, a Andrés su hermano, a Juan y a Jacobo su hermano, y otros de los discípulos, algunos de ellos ya son hombres grandes, pero no eran hombres por los cuales rabinos se iban a pelear. No eran hombres que un rabino iba a escoger, y nadie los había escogido a los discípulos para que estudiaran debajo de ellos. Entonces, cuando Jesús pasa y los escoge a ellos, pues fue algo muy especial para ellos, ¿sí me entienden? Ahora ya tengo un rabino. Porque se preguntaban a veces entre las pláticas de ellos, oye, ¿y a qué escuela perteneces tú? Pues yo pertenezco a la escuela de fulano de tal. Oh, ok. ¿Y tú? No, pues yo a la escuela de fulano de tal. Luego le preguntaban a Pedro, ¿y tú a qué escuela perteneces? Pues todavía no pertenezco a ninguna, nadie me ha escogido. Y uno con vergüenza agachaba la cabeza. Pero ahora sí, yo pertenezco a la escuela de Jesús de Nazaret. Él es mi rabino. ¿Y qué rabino? El rabino que le cerró la boca a los escribas y a los fariseos. El rabino que echaba fuera demonios, el rabino que resucitaba a los muertos, el rabino que sanaba a los enfermos. ¿Qué rabino los escogió? Y yo creo que cuando Jesús los escogió, ellos no tenían ni una idea de quién los estaba escogiendo. Y entonces los discípulos tenían este amor muy especial hacia Jesús. Muy especial. Y algo que nosotros debemos recordar es algo que Él dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Yo no tenía ningún deseo de seguir a Jesús. Pero Él me llamó por su Espíritu, y qué privilegio he disfrutado. De más de 40 años caminar con mi rabino, y lo amo con todo mi corazón. Ellos lo amaban, y lo amaban de corazón. Entonces ellos dicen, no, si tenemos que morir contigo, vamos a morir contigo. Pero como ya sabemos, nosotros conocemos la historia, pero si no la conociéramos, la carne es débil y nos traiciona. Y entonces ellos le insisten a Jesús, no solamente Pedro, sino todos los demás, no, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Now, más adelante ahorita vamos a leer, pero ¿qué tantos creen que lo estaban diciendo del fondo de su corazón? Cuando vienen a prender a Jesús, Pedro saca su espada y, por decirlo así, si te lo vas a llevar, te lo vas a llevar sobre mi cuerpo muerto. Primero vas a tener que pasar por mí. If you're going to take Jesus, you're going to take him over my dead body. Dijo Pedro, y sacó la espada y empezó a tirar espadazos y le cortó la oreja a uno. Esto está pasando en el jardín. Y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esos eran los 3 discípulos más cerca que él tenía. Pedro, Juan y Jacobo eran sus más íntimos amigos y compañeros, y se los llevaba a ellos aparte. ¿Se acuerdan cuando subió al monte de la transfiguración? Se los llevó a ellos 3 aparte, ¿se acuerdan? Y si recuerdo correctamente, también en Capernaum, cuando iba a resucitar la hija de Jairo,
Se los llevó a ellos tres con él. Se los lleva y Jesús les pide ayuda en oración. Oren conmigo. Y cuando ya estaban ahí en el jardín y Jesús había tomado a los 3 discípulos y se separó con ellos, dejó a los otros 9 acá aparte, o 8 porque Judas ya se había ido a traicionarlo. Vieron que cambió su semblante. Nunca lo habían visto así. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse. Empezó a sentir todo el peso de lo que venía. Jesús en realidad no murió en la cruz, murió en el jardín. De ahí del jardín en adelante ya todo estaba decidido. Nunca lo habían visto así. Nunca. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Estoy tan triste que siento que me muero. Quédense aquí y oren conmigo. No sé en realidad qué estaba corriendo por la mente del Señor. A lo mejor estaba sintiendo el dolor del rechazo. A los suyos vino, o a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo mejor pensando en el sufrimiento de la cruz, los clavos, los azotes, la corona de espinas, la humillación. O a lo mejor estaba sintiendo que iba a quedar separado de su Padre por primera vez. Usted y yo sabemos lo que es vivir sin Dios. Jesús no. Él nunca había estado separado de su Padre. Él no sabía lo que era vivir sin Dios. Quizás todas estas cosas están pesando sobre Él. Y está tan triste que está triste hasta la muerte. Y le dice esto a sus discípulos. Les dice: oren conmigo, me siento así. Y yéndose un poco adelante, dice la Biblia en otros evangelios, como un tiro de piedra, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Se postra por completamente en tierra y comienza a orar. Y le comienza a pedir al Padre que si es posible que esto pase, que no tenga él que pasar por todo esto, por todo lo que viene. A veces que hemos estado ahí en el jardín de Getsemaní con gente que hemos llevado para Israel, se tiran a veces en la tierra y comienzan a llorar. Por la tierra donde estuvo Jesús orando. Y si ustedes se acuerdan que tuvimos un tiempecito especial donde nos fuimos a buscar un árbol y orar debajo de un árbol ahí en el jardín. Todo esto está pasando. Jesús le pide al Padre y miren cómo habla con Dios. Y decía: Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra muy tierna. En nuestra Biblia quizás no agarramos el completo significado. Hace años mi hija Isabel me regaló un cuadro que dice: cualquier hombre puede ser un padre, pero no cualquier hombre puede ser un daddy. Y yo no sé si ustedes a veces han usado esa palabra daddy, papito, papi. Una palabra muy tierna. Y Jesús, cuando habla con su Padre, así le dice: papito, papi, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Nunca has hablado con Dios y le pides algo y tú sabes que Dios te está diciendo que no. Tú sabes que Dios te está diciendo que no. So Jesús está hablando con el Padre y le pide eso y él sabe que Dios está diciendo que no y dice, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu, y no es el Espíritu Santo, es el Espíritu del hombre, el hombre espiritual. A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, so, a veces queremos orar y la carne nos pelea, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado? ¿Qué tanto se han quedado dormidos orando? Okay. Algunos de ustedes no solamente no quieren confesar eso, sino que nos quedamos dormidos. Y yo me quedo dormido aquí en el altar a veces orando. Y entonces, hay veces que simplemente es el cansancio físico, ¿verdad? La carne es débil. Pero también hay veces que hay demonios involucrados para que usted no ore. Cuando yo estaba recién convertido, nomás me hincaba a orar y me daba sueño. Y para cuando yo me acordaba, ya estaba, y despertaba. Y una vez me sucedió algo que me estaba quedando dormido y luego tuve una visión y había bolas negras alrededor de mi cabeza volando y entendí que eran demonios. Y empecé a reprender y en el nombre de Jesús y se empezó a desaparecer una bola detrás de otra y quedé libre para orar. Yo creo que había un poco de los dos aquí, de los dos. Yo creo que estaban cansados, pero yo creo que también había una pesadez espiritual muy fuerte. Cuando más adelante que los evangelios tocan que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, alza tu espada, porque si yo ahorita orara al Padre, Él mandaría 12 legiones de ángeles. No, ¿por qué tantos ángeles? Porque había muchos demonios ahí. Y aun cuando Él está en la cruz, el Salmo 22 nos dice que toros fuertes lo habían rodeado, son demonios. Y entonces se está llevando a cabo esta guerra espiritual con Jesús. Él pide ayuda, los discípulos se duermen. Y otra vez nos dice el verso 39, fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. ¿Cómo le ha haber dolido esto a Jesús? Con un beso lo entrega, lo traiciona. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada, los otros evangelios dicen que este es Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. No le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando al cuello. Nomás que se atravesó la oreja. Okay. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Queda solo.
Okay. Now, Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús peleando a su forma, a su manera, pero no como Jesús decía. Entonces yo creo que a veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando Dios no nos deja, entonces nos enojamos. Y si no me deja hacerlo así, pues entonces no lo hago. Y no es como Él diga. Y yo sé que algunos de ustedes parecen gallos de pelea, les gusta defenderse, y a veces Dios te dice, quédate callado. No way, José. No, quedarme callado, yo no. Nomás a veces batallamos. Ahora va para la casa de Caifás, ahora lo llevan para la casa de Caifás. Pero cierto joven, el verso 51, le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Este era Juan. Se cree que este era Juan. Es Juan el apóstol. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y ustedes saben que cuando fuimos en marzo para Israel, Jerusalén estaba frío, ¿verdad? Estábamos cerca de la Pascua judía. Jerusalén en la noche se pone frío, tenían una lumbre afuera en el patio de la casa de Caifás. Y entienda por favor que en todo Jerusalén nomás una persona tenía una casa más grande que Caifás, y ese era el rey Herodes. Caifás estaba riquísimo y no era una casa, era un palacio lo que él tenía prácticamente. Y entonces ahí está afuera Pedro calentándose, se metió, está ahí afuera en el patio calentándose. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. No, Jesús sí dijo algo parecido, ¿se acuerdan? Dijo, destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar, pero estaba hablando de su cuerpo. Y ellos dijeron que estaba hablando del templo que Herodes había construido. Entonces, todos estos testigos falsos, nada concuerda, nada queda uno con lo otro. Ellos saben que están mintiendo, ellos saben que lo están acusando nomás por envidia, por enojo. Pero ahora el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? No, Jesús está callado porque Isaías 53 dice que como oveja llevado delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Jesús no se defendió. Y ya se había resignado a la voluntad del Padre, él sabía lo que venía y entonces ya ahora el sumo sacerdote le dice, mira, te digo por Dios, en Juan parece que dice, te digo por Dios, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Esa es la segunda vez que Jesús usa esa palabra, yo soy. Cuando fueron a prenderlo en el jardín, les dijo, ¿a quién buscas? Y le dijeron, a Jesús. Y él dijo, yo soy. Y se cayeron ellos todos a tierra. ¿Recuerdan? Parece que está también en Juan. ¿Recuerdan? Ok. Now, ¿quién usó esta frase en el Antiguo Testamento? Dios. ¿Cuándo la usó? En la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés le dijo, tú me estás enviando a Egipto que yo vaya,
y me van a preguntar que quién me envió. ¿Y quién les digo que me envió? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Eso por segunda vez Jesús usa esa frase, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Now, vamos a parar ahí un momentito. Estos hombres tienen, desde los días de los profetas, desde los días de David el rey, esperando al Mesías. Cada año hacían oraciones y hasta el día de hoy usted puede ir a Israel y puede ir al muro de los lamentos y ve a los judíos que llegan con sus sombreritos negros, sus trencitas en los lados y con sus vestiduras largas y se paran delante del muro con sus libros de oración o sus Biblias y están orando así, otros están así, y luego le hacen así, los han visto, están orando por la venida del Mesías. Y ellos han estado esperándolo, le han enseñado al pueblo que el Mesías viene y lo tienen delante de ellos y no lo reconocen. Qué triste tener la salvación tan cerca y rechazarla y no conocerla. Si usted no cree que demonios usan la religión para cegar los ojos de la gente, usted está equivocado. El espíritu de religión es uno de los espíritus más fuertes para cegar a la gente, para no ver el plan de Dios. Esos hombres que son tan religiosos, tan dedicados a su ley, que cuando caminan por las calles, agarraban sus flecos y se los apretaban así para que no tocaran a un pecador, porque si no se contaminaban. Y cuando iban a comer se lavaban muchas veces las manos para no contaminarse y con manos inmundas comer la comida y contaminarse. Y Jesús les dijo, ustedes colean el mosquito y se tragan el camello. Y lo que Jesús estaba refiriendo es que cuando algunos de ustedes se van a acordar en México, ¿qué tal iban al mercado en México? Tenían mercado e iban al mercado. ¿Se acuerdan cuando iban al mercado y pasaba por donde vendían carne? O vendían fruta. ¿Qué había? Mosquitos, ¿verdad? Mosquitos. ¿Qué tanto se tragaron mosquitos? No diga. ¿Ok? No diga. Pero así era con los fariseos. Ellos caminaban por las calles y se iban pasando por un mercado y inadvertidamente se tragaban un mosquito, se paraban y se metían el dedo hasta que vomitaban el mosquito, porque no podían comer carne o sangre, perdón, no podían beber sangre. Y si se tragaban el mosquito tenía un poquito de sangre, se tragaban sangre, vomitaban la sangre, ¿sí me entiende? Y Jesús les dijo, ustedes colean el mosquito y se tragan el camello. La religión. Ahí tienen a Jesús delante de ellos, ahí tienen al Mesías, el prometido, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ahí lo tienen, la salvación está delante de ellos y no lo reconocen. El sumo sacerdote, el hombre que más espiritualmente debía de haber estado preparado, no lo conoce. Cuidado que no nos vuelvamos nosotros tan religiosos que empecemos a condenar cuando Dios está haciendo algo. Los pentecostales somos muy curiosos porque somos muy alborotados. Bueno, ustedes son más calmados. Pero hay pentecostales, yo vengo de una iglesia pequeña pentecostal, que cuando el Espíritu Santo caía, yo miraba gente bailar arriba de las bancas.
y las mujeres empezaban a gritar y los hombres a llorar y todo, y había un alboroto. Y los pentecostales somos muy alborotados, ¿sí me entiende? Y entonces como a veces hay exageraciones y a veces no es Dios, a veces es la carne, pero cuando es Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero entonces gente critican y dicen esto y lo otro, pero a mí si es Dios hay que dejarlo que Él haga lo que Él quiera. Pero cuidado con nosotros no dejarnos controlar por un espíritu religioso y que Dios esté haciendo algo y no lo reconocemos. All right? Okay. Jesús les dice que Él es y dicen, vamos a matarlo. Mira lo que acaba de decir. Acaba de decir que Él es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios. Vamos a matarlo. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Eso comienza. Y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro, abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y yo sé que suena fuerte, pero literalmente en el griego cuando dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, lo que Pedro en realidad dijo, si yo conozco a ese maldito, sea maldito yo también. Este hombre apenas hace un poco atrás dijo que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero cuando Jesús no lo dejó defenderlo como él quería defenderlo, ahora que sabe que si confiesa que está con Jesús y ya vio lo que le están haciendo a Jesús, sabe lo que le espera a él y lo niega. Nosotros queremos seguir a un Jesús que no nos cuesta nada seguirlo. Queremos seguir a Jesús y seguir siendo populares. Que toda la gente nos quiera, que toda la gente nos reciba y eso simplemente no va a suceder. Si vas a seguir a Jesús te va a costar. Gente te va a hacer burla. Y gente hasta va a buscar hacerte daño. Y entonces lo niega 3 veces. Jesús lo había dicho. Y el verso 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Solo otros evangelios nos dan más detalles de todo esto. Algunos de ellos nos dicen que Pedro lo negó 3 veces y luego después cantó el gallo. Aquí nos dicen que lo negó una vez y cantó el gallo y lo negó otra vez y cantó el gallo. Y Marcos simplemente nos lo dice de una manera un poco diferente, pero ya sabemos lo que sucedió. Y ¿se acuerdan? No quiero recordarles otra vez porque parezco disco rayado, pero ¿se acuerdan cuando fuimos a la iglesia San Petros Galli Cantú? Y donde cantó el gallo. Okay. Entonces la Biblia dice que cuando Pedro salió lloró amargamente. Amargamente. I'll tell you what, man, when you fail Jesus, it just feels so lousy. Cuando le fallas a Jesús, te sientes tan mal.
Si con alguien yo me puedo relacionar en esos aspectos es Pedro. Lo veo que quiere ser fuerte y es débil. Lo veo que con todo su corazón ama a Jesús, pero lo traiciona. Ahora, después de que todo esto sucede y Pedro sale y llora amargamente, si esto es el jueves, y la Biblia nos dice aquí en Marcos que es el jueves cuando todo esto sucedió, que Jesús dio su vida. Parece para él, me imagino yo, como que su vida se ha acabado, como que falló, fracasó. ¿No da gracias a Dios por segundas oportunidades? Amén. Él parece que ya todo se acabó, que todo fracasó, hecho todo a perder. Y me dijo a mí un amigo mío una vez, me dijo, tú no puedes echar algo tanto a perder que Dios no pueda repararlo. Thank you, Jesus. So él está cargando todo esto. Es jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana. Me estoy adelantando un poco. Llegan las mujeres a donde están los discípulos. Fuimos a la tumba y el cuerpo no está allí. La tumba está abierta y el cuerpo no está. Y salen corriendo Pedro y Juan y se van corriendo hasta la tumba. Y llegaron los dos y ven que la tumba está vacía, que la piedra está quitada. Y se quedan pensando los dos. La Biblia dice que Juan lo miró y creyó. Él creyó que Jesús había resucitado cuando miró lo que miró. Pero Pedro empieza a caminar para atrás pensando, ¿qué está pasando? Y la Biblia dice que Jesús se le aparece a Pedro en el camino. Y yo creo que en algunos aspectos la última persona que Pedro quería ver en la cara era Jesús. ¿Cómo le iba a poder mirar en la cara después de que le había prometido que estaba dispuesto a morir por él y luego lo había traicionado 3 veces? Porque la Biblia dice que cuando Pedro dijo lo que dijo la tercera vez, Jesús lo escuchó. Jesús estaba cerca y cuando Pedro volteó, vio que Jesús lo estaba mirando. Oh, man. Y Jesús lo encuentra a Pedro cuando va caminando. Y sabe que la Biblia no nos dice absolutamente nada de esa conversación. Absolutamente nada. Fue completamente privado entre Jesús y Pedro. Y yo creo que cuando llegue al cielo, si voy y le pregunto a Jesús y le digo, Señor, ¿qué le dijiste a Pedro? A lo mejor me dice, hijo, ¿qué te importa? Y sabe que las conversaciones que Jesús ha tenido conmigo cuando yo he fallado, los encuentros que hemos tenido Él y yo, han sido los momentos de restauración, de perdón, de levantamiento. Y han sido privados entre Él y yo. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué le dijo Jesús? Yo le diría a usted también, ¿qué le importa? Lo único que sí sé decirle es, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús dijo varias veces a algunas personas que perdonó, ni yo te condeno. Vete, no peques más.
Yo no te estoy diciendo que vayas y falles. Lo que te estoy diciendo es que es parte de la vida cristiana a veces tropezar, a veces resbalar, a veces fallar a Jesús, a veces hacemos promesas que no cumplimos, a veces nuestra carne nos traiciona. Hijitos, dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Empero, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. So, man, Pedro lloraba. Gracias a Dios que Él escucha nuestro llanto y ve el corazón. Aquí se podría haber acabado por completo el ministerio de Pedro. Todo se podría haber acabado aquí y no. Ahora Pedro va a salir y donde quiera que Él ministre, lo va a hacer con misericordia porque Jesús tuvo misericordia de Él. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes lo que es misericordia? Gracia es cuando Dios te da algo que no mereces, la salvación. Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces, el infierno. Gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Ok, aquí está esta escena. Marcos nos deja entrar adentro de la casa de Caifás, ver algunas de las cosas que están pasando. Jesús ya está golpeado, lo han escupido en el rostro. Ahora lo van a llevar delante de Pilato. Vamos a entrar nomás un poquitito ahí y luego vamos a parar. Muy de mañana, este es el domingo, este es todavía ese mismo día, en la mañana. Habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de manera que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia se habían entregado le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Okay. La mayoría de la gente que estaba ahí, no creo yo que estaban ahí por Jesús. Yo creo que estaban ahí por la costumbre de soltar el preso. Y vinieron ellos a ver qué preso les iba a soltar o a pedir que les soltara un preso. Y mientras que la multitud está allí y están esperando, y Pedro ya tiene a Jesús y sabe que por envidia lo entregaron, lo quiere soltar. Recuerden que su esposa había tenido sueños de Jesús y le dijo a Pilato, mira, no tengas nada que ver con este justo. Y Pilato se asustó cuando Jesús le dijo que su reino no era de este mundo. Él quiere soltar a Jesús, pero los sumos sacerdotes que está ya la multitud allí empiezan a incitar a la multitud que suelte a Barrabás y entonces eso es lo que está pasando. No, para terminar nomás un poquito de información. Pilato era una persona interesante. Fue gobernador de Judea del año 26 al año 36, durante ese tiempo de Jesús. Y su silla de gobierno no estaba en Jerusalén. Él está en Jerusalén aquí, pero su silla de gobierno estaba en Cesarea. Cesarea era donde estaban las bases del gobierno romano de toda esa región de Judea y de Samaria, que era el área que gobernaba Pilato.
Y los gobernadores que habían venido antes de Pilato, cuando ellos entraban a Jerusalén, entraban en una procesión y traían los banderines de Roma y todo. Y arriba del palo que sostenía el banderín traían una imagen de oro de César. Y César era adorado como un dios. Los romanos lo adoraban como decían que César era divino. Y entonces los judíos habían hecho un alboroto y decían, no, esta es Jerusalén, no pueden entrar con la imagen de un ídolo. Y habían hecho tal alboroto que los gobernadores habían quitado las imágenes. Pero cuando Pilato vino, él dijo, a mí no me importa lo que diga la gente, y puso las imágenes arriba y entró a Jerusalén. El pueblo judío se alborotó y dijo, no me importa que se alboroten, César es nuestro Dios y gústeles o no les guste, así son las cosas. Pero cuando se fue para Cesarea, los judíos lo siguieron, alborotados y pidieron audiencia con él. Y entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el teatro en Cesarea el primer día que llegamos a Israel? Ahí se reunieron los judíos y Pilato se sentó allí y dijeron ellos, hey, no puedes hacer eso que tú hiciste en Jerusalén, eso está mal, nosotros adoramos un solo Dios. Y los otros gobernadores habían hecho así todo. Y Pilato puso guardia en todas las salidas y entradas y les dijo a los judíos que estaban ahí, les dijo, si ahorita no se callan y me dejan en paz y adoran a César, los voy a matar a todos aquí. Y los judíos se empezaron a romper sus vestidos y le dijeron, mátanos, no vamos a adorar a César, mátanos. Y Pilato tuvo miedo y los dejó ir. Pero estos judíos armaron un comité y mandaron una queja hasta Roma. Y entonces Roma investigó a Pilato y le dijeron, hey, nosotros queremos paz en las provincias. No andes causando alborotos en el pueblo. Y entonces cuando este evento sucede, Pilato ya estaba mal con Roma. Roma lo estaba mirando y él tiene miedo de todo esto que está pasando. Y por eso cuando leemos en los evangelios que los judíos dijeron, nosotros tenemos un solo rey que es César, y si tú dejas ir a este hombre, entonces César no es tu rey. Y Pilato tuvo miedo, dijo, esto llega hasta Roma, me van a matar. Y todo esto se está moviendo aquí. Otra cosa que quiero mirar aquí, terminando, es esto. Y es importante para nosotros. La voluntad de Dios se va a hacer, no importa qué. En nuestras vidas como cristianos, la voluntad de Dios se va a hacer, no importa qué. Pilato, cuando le traen a Jesús, les dice a ellos, a los judíos, si él violó la ley de ustedes encárguense, ustedes castíguenlo. Y la forma de castigar de ellos era apiedrar. ¿Se acuerdan lo que le hicieron a Esteban? Lo apiedraron. Si ellos se hubieran llevado a Jesús, ellos lo hubieran matado a piedradas. Pero ellos no tenían poder. Roma les había quitado a ellos el poder de ejecutar sentencia de muerte. Y esto era el plan de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús iba a morir crucificado, no apiedrado. La voluntad de Dios se va a hacer. Y entonces cuando Pilato le dice, ustedes llévenselo y ustedes júzguenlo y todo. No, nosotros no. Eso te toca a ti, eso le toca a Roma. Tú sabes que nosotros no podemos matar a nadie. Esto te toca a ti. Y la forma de ejecutar la sentencia de muerte de los romanos sobre una persona que no era judía, muchas veces era la crucifixión. Era lo más cruel que podía haber. Todo este plan se está desenvolviendo. Y nosotros estamos dentro del drama, dentro de la historia, viendo lo que está pasando en estos últimos días en la vida de Jesús. Qué bonito es poder poner nuestra confianza en Dios.
Yo no sé lo que va a pasar. He estado oyendo a los economistas y lo que están diciendo para el 2023 no es bueno. Están diciendo que la economía va a sufrir mucho el año que entra, que todas las señales no son buenas. Vemos alrededor de nosotros violencia, crimen, odio, tantas cosas que vemos, pero ¿sabe qué? Yo tengo un Dios que está en control. Él está en control de todo. Y si un pajarillo no cae a tierra sin su permiso, yo y usted valemos más que muchos pajarillos. ¿Me estás entendiendo? Porque no sé qué estás pasando ahorita. Y a lo mejor tienes miedo de lo que viene. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Hey, pon a Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te vendrá por añadidura.